de virología. O sea, ya estamos dejando un poquito atrás el mundo de la bacteriología, entonces nos vamos a adentrar al mundo de la virología. Como ustedes ya seguro lo saben y lo avanzaron con la doctora, los virus no son específicamente seres vivos, no están ni específicamente vivos ni específicamente muertos, ¿no? Son como estructuras que presentan una cápside y presentan componentes a su ADN o ARN que induce o necesita de una maquinaria compleja para poder reproducirse. El fin de un virus es básicamente buscar un lugar donde reproducirse y multiplicarse, es el único fin, ¿ya? Obviamente el virus para poder reproducirse, para poder multiplicarse, requiere de una célula con funciones complejas, ya sea células de nuestro cuerpo, ya sea células del animal, ya sea células, incluso las bacterias, ¿ya? Entonces, los virus, la principal función, o tal vez su principal motivo de estar ahí es buscar la replicación viral, ¿ya? Y obviamente en el proceso en que estos se van replicando, en el caso de nosotros nos puede llegar a producir daño, en casos graves la muerte, ¿no? Pero no son nada más que eso, ¿no? Moléculas o estructuras que buscan la replicación. Entonces vamos a ver de los objetivos que hay. Lo que tenemos que saber el día de hoy es sobre el mecanismo de transmisión de este virus, ¿ya? Y el cuadro clínico que produce. Conocer qué procedimientos se utilizan para un examen laboratorial y qué procedimientos nos ayudan a confirmar nuestro diagnóstico. A ver, está mal hecho. Y como último objetivo tenemos que interpretar los informes de laboratorio y los casos clínicos que hay sobre este tema. Como concepto general o como generalidad de este tema, nosotros decimos que el virus de la rabia pertenece a una familia que se llama el Rhabdomylidae, ¿ya? Ahí dentro de esta familia del Rhabdomylidae también está el virus del Marburg, ya hay varias familias, subfamilias o subgéneros dentro de esta familia grande. Y específicamente el virus de la rabia pertenece a esta familia, el Rhabdomylidae, y es del género Lyssavirus, ¿ya? La palabra Lyssavirus es como de una etiología que significa locura. Ya, y es muy, tal vez, acorde al cuadro clínico que este produce, porque el virus de la rabia, una vez se establece dentro de la persona, llega a establecer su cuadro clínico, produce unos cuadros neurológicos interesantes, ¿ya? Que muchas personas lo asocian con la locura. En el hecho, por ejemplo, los animales, cuando los animales son infectados con el virus de la rabia, tienen una etapa donde se está incubando y cuando aparecen los síntomas, el animal se vuelve agresivo, ¿ya? Incluso puede ser un animal doméstico que empieza a desconocer a su dueño. Por eso la terminación Lyssavirus, que se asocia con locura. El cuadro clínico que produce la rabia no es locura específicamente, ¿no? Pero se puede asociar con eso. Es un virus ARN. ¿Alguien sabe qué significa eso? Ácido ribonucleico. Quiere decir que, obviamente, solo tiene ácido ribonucleico, ¿ya? Y para lograr multiplicarse no requiere de estructura nuclear, solo requiere llegar al ribosoma. El ribosoma se maneja en base a ácido ribonucleico, pero si fuera un virus ADN, netamente tiene que alcanzar el núcleo para empezar la síntesis de sus proteínas virales, pero en este caso no, es un virus ARN. Esa es la gran diferencia entre un virus ADN y un ARN. El ADN necesita llegar al núcleo de la célula que va a infectar para sintetizar la orden que ésta produzca sus proteínas virales, pero el ARN no. El ARN ya es como si estuviera armada la receta, simplemente va a la maquinaria y hace que la maquinaria trabaje por él. En este caso, el virus de la rabia solo requiere ingresar a la célula, requiere llegar específicamente a los ribosomas y en los ribosomas ya induce la síntesis de las proteínas virales. Este virus de la rabia es un virus que posee 5 proteínas, ¿ya? Es decir, es un virus bastante simple. Incluso la teoría nos dice que este virus tiene una forma de bala. Ya tiene una forma de bala, ya tiene su cápside y tiene su material genético dentro. Fíjense que principalmente el virus de la rabia está diseminado en mamíferos, domésticos o salvajes. Y cuando hay accidentes, en el caso de que la persona tenga contacto con estos animales, se puede transmitir incluso a los humanos. Es por eso que el virus de la rabia se considera una enfermedad zoonótica, de zoonosis. ¿Ya? ¿Qué significa la zoonosis?
de manifestar inmediatamente. Transmisión de animal a humano, eso es zoonosis, de una enfermedad zoonótica, ¿ya? Es decir, que un animal infectado tiene que transmitir a un humano y el humano recién va a tener todos los cuadros de esta patología. Fíjense que dentro del animal, al igual que dentro de la persona infectada, el virus se encuentra acumulado dentro de la saliva y las secreciones de los animales infectados, así mismo igual de nosotros cuando se llega a establecer el cuadro clínico. Y puede ingresar al organismo mediante cortes de la piel y contactos de esa piel herida con la secreción salival del animal infectado, ¿ya? Es por eso que dentro del mecanismo de la cadena de transmisión de este virus, fíjense que está el agente causal, que es el rotavirus, el izavirus, un reservorio, puede ser un animal silvestre, un animal doméstico que se ha llegado a infectar. La puerta de salida, ¿dónde? La boca. El animal tiene acumulado los virus dentro de las glándulas salivales y en la saliva. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Y esto es importante. Generalmente el mecanismo de transmisión es directo y generalmente es por lesiones cutáneas, más específico, mordeduras. ¿Ya? Es típico. Bueno, hoy día tienen la oportunidad, los que no han venido a clases en la mañana, de aprender lo que es rápido. Para que no pasen vergüenzas cuando alguien les pregunte, cuando les muerda un perro. Es lo más común que puede haber. ¿Ya? Por favor, les pido que si están estudiando medicina, atiendan la clase. Lo que han venido esta mañana es para reforzar. Y los que no han venido, pues atiendan. Y así la mayoría no les interesa. Entonces, el mecanismo de transmisión es de contacto directo, ¿ya? De la saliva del animal infectado con las mucosas o con la piel de la persona que se va del huésped susceptible. Entonces, una vez que el animal, ya sea salvaje o doméstico, tiene el contacto con la persona, el huésped empieza a replicar, ¿no? Y después se vuelve a causar el cuadro clínico y vuelve a reiniciar el ciclo. Generalmente, el ciclo, la rabia se puede dividir en dos ciclos, ¿ya? Un ciclo selvático y un ciclo urbano o doméstico. ¿Qué quiere decir? El ciclo selvático es aquel que ocurre en esos lugares alejados, ¿ya? Donde la gente muy pocas veces va, y cuando una persona, por ejemplo, quiere hacer una expedición allá... ¿Está circulando? ¿Perdón? Sí, está circulando. ¿Ya terminaron? ¿Por dónde está? Por favor, la necesito. Entonces, la rabia tiene un ciclo silvestre, ¿ya? Quiere decir en las zonas alejadas del área urbana. Cuando una persona, por ejemplo, quiere ir, yo qué sé, tal vez a visitar un lugar alejado de Samaipata, ya los bosques de Samaipata, ¿no? ¿Puede llegar a ocurrir estos eventos? Sí. En esos lugares alejados del área urbana existen animales salvajes, ya sean murciélagos, zorros, hurones, ya que tienen o ya están infectados y son reservorios del virus. Entonces, una persona del área urbana que va a pasear allá, en su mala suerte entra en contacto con este animal que, por cierto, este virus causa en el animal una actitud agresiva. Por más que, bueno, a pesar de que igual son animales salvajes o silvestres, tienen una actitud agresiva o de defensa contra las personas, pero este virus estimula más esa actitud agresiva. Entonces, una persona que se va al área selvática, de mala suerte se encuentra con un animal y chao, el animal lo ataca y ya, la persona puede o va a iniciar el ciclo de transmisión selvático, pero también ocurre en área urbana, ¿ya? En área urbana, a pesar de que actualmente ya no es tan común porque hay muchas medidas profilácticas, pero antiguamente dentro del área urbana los principales huéspedes o reservorios eran los animales domésticos, gatos, perros. Entonces, un animal doméstico, imaginemos, tengo mi vecina que tiene su perro contagiado de rabia, yo no sé. ¿Qué pasa si yo tengo mi perrito y lo dejo que pase, va, se encuentra con el otro perro agresivo y se contagia? Entonces mi perro, que antes era doméstico y no estaba infectado, también inicia nuevamente el ciclo de transmisión y ese perro puede volver a transmitir a un humano o a otro animal inclusive, ¿sí? Entonces la rabia se divide en estos dos ciclos, un ciclo que ocurre en las áreas silvestres, lejanas de acá donde estamos, pero también ocurre en nuestra área urbana, ¿ya? Aunque es menos común. El cuadro clínico de la rabia, fíjense que se establece en cuatro periodos importantes, desde la mordida o desde el contacto con las secreciones infectadas hasta que se establece el cuadro clínico. Fíjense que el primer estadio es el periodo de incubación. ¿Qué era el periodo de incubación? El periodo en el cual tardan en aplicarse. ¿Qué es el periodo de incubación?
es el tiempo que transcurre desde el contacto con ese virus o bacteria hasta que se producen los primeros síntomas. ¿Cuánto tarda? Desde que hubo contacto hasta que se produce el primer síntoma. Fíjense que el periodo de incubación del virus de la rabia es de 1 a 3 meses. Inclusive puede ser un año o inclusive puede ser incluso solo días. ¿Ya? Es un poco variable. ¿De qué depende? ¿Qué creen ustedes? Tenemos dos cosas importantes que van a variar en el periodo de incubación: el lugar de la mordida, ¿ya? Y la cantidad de carga viral que se inyecta dentro de las mucosas o de la piel de la persona que se está infectando. Ya, esos dos criterios interesantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, el periodo de incubación no va a ser igual si el perro o el animal salvaje me muerde en la pierna a que me muerda aquí en mi cara. No, varía totalmente el periodo de incubación. Y tampoco va a ser lo mismo que una mordedura con poca carga viral a una mordedura con mucha carga viral tengan el mismo periodo de incubación. Y esto es interesante. El virus de la rabia, su principal objetivo para multiplicarse, no se olviden, todo virus que busca un lugar donde replicarse, ¿ya? Y cada virus tiene células selectivas para atacar o entrar ahí y multiplicarse. En el caso del virus de la rabia, las células objetivo, las células que les gusta para multiplicarse son las células neuronales. No les gusta otras células, les gustan las neuronas para ir ahí y reproducirse. Entonces, generalmente el virus de la rabia, donde se establece el cuadro de infección, es a nivel del bulbo raquídeo, a nivel del encéfalo. Entonces, como les digo, si a mí me muerden el pie, para que del pie los virus lleguen a subir al cerebro, hay bastante tramo. No es lo mismo que me muerda en la cara, que de la cara al cerebro hay un pequeño espacio de tramo. Eso varía mucho en el periodo de incubación. Dependiendo del sitio de la herida, va a depender el tiempo de incubación. Es por eso que el tiempo de incubación puede ir de un mes, puede ir hasta 3 meses, puede ir hasta un año, o si la mordedura es totalmente cercana al encéfalo, puede durar incluso días o semanas. ¿Se entiende, no? En el periodo de incubación, generalmente la persona es asintomática. Y esto es lo más peligroso de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque una vez que la persona es atacada, no establece el cuadro clínico rápido. Entonces, la persona, digamos, que no le da importancia, me mordió un perro, no pasa nada, está tranquila, no le sucedió nada, se siente bien. En ese periodo en el que la persona se siente bien, no siente nada, sin embargo, dentro de él se están replicando los virus. Entonces, más tarde va a llegar directamente con el periodo prodrómico, ¿ya? Que es cuando ya aparecen los síntomas de este cuadro clínico. Entonces, en el periodo de incubación es generalmente asintomático. El paciente no refiere nada, o no va a referir nada después del ataque o la lesión que haya sufrido. Y fíjense que el estado vírico de la persona es bajo. El virus todavía se encuentra en las áreas musculares. Ya que ahorita vamos a aplicar su mecanismo fisiopatológico como cual asciende a las áreas centrales. Ahora fíjense que después del periodo de incubación pasó ese tiempo en la que la persona está tranquila, no pasó nada. Se inicia un periodo prodrómico, ¿ya? Que es cuando ya aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. Fíjense que los síntomas son bien inespecíficos. Fíjense que el paciente presenta gripe, presenta dolor, y lo más interesante tal vez que nos puede dar un indicio de este cuadro clínico es que a nivel de la lesión donde sufrió el paciente siente parestesias. ¿Alguien sabe qué son parestesias? Sensación de hormigueo, ¿ya? Pero esto es interesante. Imaginamos que una persona, o a mí, me mordió una pierna, pasó 3 meses, esa herida ya cicatrizó, está nueva, está sanita, pero aún así, en este sitio de lesión yo siento hormigueos, ¿ya? Ese es un indicio, o se inicia dentro del estado prodrómico. Es por, obviamente, las parestesias son por daño en las redes neuronales, ¿ya? A nivel de los nervios sensitivos aferentes. Y fíjense, entonces el paciente siente esas parestesias, esos hormigueos, a pesar de que la herida ya esté cicatrizada. A pesar de que ya se haya curado la herida, el paciente llega a sentir eso durante el periodo prodrómico. Fíjense que en el periodo prodrómico el estado vírico, la carga viral que tiene el paciente, aún es bajo, pero el virus ya está llegando al sistema nervioso central. Esta hojita es para prevenir, para práctica es otra. La otra, me confundí entonces, doctora. Listo, doctora, me confundí. Ya, entonces el estado vírico, fíjense que todavía es bajo, pero los virus ya están alcanzando el sistema nervioso central. ¿Qué consideramos sistema nervioso central? ¿Qué estructuras? Médula espinal y encéfalo.
Ya, estos son el sistema nervioso central. Quiere decir que desde el lugar de la lesión hasta durante todo el periodo de incubación está viajando el virus y llegó en el periodo prodrómico, ya está en el sistema nervioso central. Puede estar a nivel de los ganglios posteriores de la médula espinal y a partir de ahí simplemente se va multiplicando y se asciende a zonas superiores del sistema nervioso central. Fíjense que tanto en el periodo de incubación y en el periodo prodrómico, el estado inmunológico para un estudio de laboratorio es negativo. Nosotros podemos buscar PCR o algún estudio laboratorial específico para el virus, pero va a salir negativo. Ya, esto es interesante, lo vamos a hablar ahorita por qué. Después de que se establece el periodo prodrómico, el virus alcanzó el sistema nervioso central, se reprodujo, simplemente empieza a ascender a zonas superiores como el tallo encefálico. Entonces ahí se inicia la siguiente fase del virus, del cuadro clínico que produce la rabia, que es el síndrome neurológico agudo. Fíjense que este síndrome neurológico agudo dura un aproximado de 2 a 7 días y esto es importante. ¿Por qué? Porque ustedes, si se fijan, en el periodo de incubación y en el periodo prodrómico no podemos detectar inmunológicamente al paciente, pero una vez que aparece el síndrome neurológico agudo, ya hay anticuerpos detectables en el suero del paciente. Entonces, en este periodo, nosotros podemos sacar un estudio laboratorial y buscar anticuerpos del virus. Pero, desde que se inicia el síndrome neurológico, a partir del 7º día, recién yo puedo detectar anticuerpos. Es decir, desde que se inician los síntomas neurológicos, como cuáles. El paciente empieza con ansiedad, empieza con confusión, delirio, y estos dos signos característicos del virus de la rabia, que es la hidrofobia y la fotofobia. ¿Qué es hidrofobia? Miedo al agua. Miedo al agua, ¿no? Una aversión al agua. ¿Y la fotofobia? Una aversión hacia la luz intensa. Entonces, estos dos signos son característicos de la etapa neurológica de la rabia. Es decir, ni en el prodrómico ni en la incubación, solo en el periodo neurológico. Una vez, imaginemos, llega su paciente o la madre de un niño que fue mordido, ¿no? Y les dice, doctor, mi niño empezó ayer con fotofobia y hidrofobia, ¿no? Obviamente lo va a decir de otra manera, ¿no? Pero imaginemos que dijo eso. Entonces, si nosotros quisiéramos hacerle en ese momento un estudio de anticuerpos al niño, va a salir negativo. ¿Ya? Desde que se inician los síntomas neurológicos, recién el 7º día se puede detectar, antes no. ¿Sí? Pero lo malo es que en el virus de la rabia, una vez que se establece el periodo neurológico, no hay vuelta atrás. ¿Ya? Indudablemente el paciente va a fallecer. Es decir, es por eso que en esta enfermedad del virus de la rabia, el periodo de incubación, incluso antes del periodo prodrómico, son los más importantes para tratar. Después de eso no hay mucho por hacer, cuidados paliativos, ayudar al paciente con los síntomas hasta que fallece por una falla orgánica múltiple y no se puede hacer más, ¿ya? Pero durante el periodo neurológico agudo se caracteriza por ansiedad, el paciente está ansioso, está confundido, no sabe ni que está en el hospital, no entiende las cosas, presenta delirios, alucinaciones, presenta hidrofobia, usted le quiere dar un vaso de agua o el paciente intenta tomar un vaso de agua y lo regurgita, como que no puede tragar, ¿ya? Pero obviamente no es porque le tenga miedo al agua, sino porque el daño neurológico afecta a los nervios que inervan los músculos respiratorios y los músculos que abren y cierran en la glotis, ¿ya? Presenta parálisis muscular y alteraciones del ritmo respiratorio. En este periodo neurológico agudo, el título o la carga viral es elevada, ¿ya? Y los virus se encuentran ya en el cerebro y en otros puntos críticos. Y después del periodo neurológico agudo no basta más que 7 días, o en muchos mejores casos, entre comillas, hasta 10 días, y se inicia el periodo de convulsiones y coma. ¿Ya? El daño a nivel del sistema nervioso central es tan grave que el paciente empieza a tener paro cardíaco, empieza a tener hipotensión, hipoventilación y fallece con una falla multiorgánica, ¿ya? Pero es interesante, no significa que el virus está atacando el corazón o no significa que el virus está atacando a los pulmones, no, sino que está atacando a los centros reguladores de esos órganos. ¿Quién regula la frecuencia cardíaca? ¿Quién regula la vasoconstricción y la vasodilatación? El centro vasomotor, que se encuentra a nivel de bulbo raquídeo. ¿Quién se encarga del control respiratorio? El centro respiratorio del bulbo raquídeo, igual, ¿no? Entonces, como esta es una enfermedad que ataca principalmente al sistema nervioso central, ataca todos los componentes que tiene esto.
¿ya? Incluido el centro vasomotor, incluido el centro respiratorio. Es por eso que el paciente en este periodo inicia con paro cardíaco, pero no es porque el corazón esté dañado, ¿ya? ¿Por qué? Se está dañando el centro que regula este órgano. Entonces, en el periodo de comas o convulsiones, la carga viral sigue siendo elevada, el virus se presenta en el cerebro, pero fíjense que después de ese periodo neurológico agudo, el estado inmunológico del paciente vuelve a ser negativo, ¿ya? Y por último, culmina esta patología con la muerte. Es decir, después de que se inician los síntomas neurológicos, entra en un periodo de convulsiones coma y fallece, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Es una enfermedad altamente letal, ¿ya? Es considerado uno de los virus más letales que hay dentro de nuestro ambiente. Solo me dieron un cable. O sea, la dirección de la zona. A ver. Ya, imaginemos acá un cachito para ver cómo trabaja la radio. Generalmente, cuando la persona es atacada, ¿ya? El virus en un primer estadio se aloja dentro de las fibras musculares esqueléticas principalmente, ¿ya? Es decir, me muerde la pierna, me muerde el brazo, la cara, y principalmente el virus, voy a dibujar el virus con otro color. Principalmente el virus se aloja dentro de las fibras musculares, ¿ya? A partir de ahí, del virus, su principal objetivo es llegar a una neurona para reproducirse, pero para eso, primero tiene que, como las fibras musculares están llenas de placas motoras, ya saben que es una placa motora, ¿no? Es la terminación de una neurona motora con una fibra muscular. Este sector se conoce como la placa motora. Entonces el virus viaja y alcanza la placa motora. A partir de ahí ingresa por las vesículas terminales, ingresa a través del axón. Y es interesante, es por eso que en el periodo de incubación y en el periodo prodrómico el estado inmunológico del paciente es negativo. Este virus es altamente letal. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad excelente de evadir el sistema inmunitario, ¿ya? Normalmente ante cualquier infección el sistema inmunitario es el primero que nos sale a defender, pero en este caso este virus no es así. ¿Por qué? Porque el virus se esconde dentro del axón de la neurona. Entonces el sistema inmunitario, un linfocito T, cualquier célula inmunitaria que se imaginen, no va a poder ser capaz de detectar una infección de la neurona. ¿Por qué? Y ahorita les voy a explicar por qué, ¿ya? Pero el virus se esconde dentro de la axón neuronal, entonces es invisible para el sistema inmunitario. Es por eso que durante el periodo de incubación prodrómico no pasa nada. El virus sigue subiendo, pero el cuerpo se siente bien, porque no hay una respuesta inmunitaria contra ese ascenso neuronal. Ahora, una vez que el virus de la rabia ingresa dentro de la axón neuronal, tiene que dirigirse al núcleo de la neurona, donde ahí se encuentran sus retículos, sus ribosomas para la síntesis de proteínas, ¿sí? Pero ¿cómo lo hace? Hay neuronas que incluso su axón llega a medir metros, un metro y medio, porque desde la pierna hasta la médula espinal es largo. Entonces, ¿cómo hace un virus pequeñísimo, casi que ni es algo vivo, cómo hace el virus para llegar hasta un centro neuronal, a un soma neuronal? ¿Qué idea tienen? ¿Cómo creen que lo hace? Ya, vamos a repasar histología. Las neuronas dentro del axón tienen un sistema de transporte anterógrado y un sistema de transporte retrógrado, ¿ya? Que no son nada más que microtúbulos, ¿ya? Es decir, básicamente nuestras células, los microtúbulos son como carriles, es decir, van a llevar de un sitio al otro, son como caminitos. Entonces el virus de la rabia la tiene facilísimo. ¿Por qué? Porque la neurona ya tiene caminos que le llevan desde el axón hasta el núcleo neuronal. Entonces simplemente el virus de la rabia se adhiere a los microtúbulos del axón y empieza a viajar por él, gracias a la proteína dineína. ¿Ya? Las dineínas participan en el transporte retrógrado, las quinesinas en el transporte anterógrado, ¿ya? Pero la dineína, junto con el microtúbulo, es el que utiliza este virus para empezar a ascender hacia el núcleo neuronal, ¿ya? Y en todo este periodo que asciende,
no hay respuesta inmunitaria. El sistema inmunitario, ni idea. ¿Ya? La velocidad a la que asciende un virus es de 250, no, menos, 230, ¿no? Por día. Es decir, una nada. Y aparte, en cada sinapsis, es decir, la conexión de una neurona con otra, hay un retardo aproximadamente de 12 horas todavía. Entonces, fíjense que el periodo de ascenso es lentísimo. Y esos periodos de incubación es el periodo clave para el tratamiento de esta enfermedad, ¿ya? Antes de que se establezca el síndrome neurológico, porque ahí ya no hay vuelta atrás. Quiere decir que si un paciente es atacado o es agredido por un animal con sospecha de rabia, todavía tenemos la oportunidad de en ese momento salvarlo, porque si lo dejamos pasar más tarde no se va a hacer nada, ¿ya? Es gracias a que el virus de la rabia, para recién llegar a donde tiene que llegar, tarda bastante. Pero es lo que les decía, va a depender mucho del sitio de la herida, porque no es lo mismo que me muerda en el pie y que desde ahí tenga que subir hasta mi encéfalo, a que me muerda aquí en la cara y que desde aquí llega rápidamente al encéfalo. No es lo mismo, ¿ya? Va a variar mucho, por eso es el periodo de incubación. Una vez que ya imaginamos que es un cerebrito y este es el tallo encefálico. Una vez que el virus logra llegar al tallo encefálico, se inicia el síndrome neurológico, ¿ya? Una vez que el virus llega a la médula espinal que está más abajo, se inicia el periodo prodrómico. Ahí empieza el malestar general, el dolor de cabeza, puede haber una ligera o no fiebre, pero lo más curioso del periodo prodrómico es esa sensación de hormigueo en la lesión que ya está curada. ¿Ya? A pesar de que ya está sana la herida, aún así siente el paciente que le molesta, ¿no? Entonces, eso es característico del periodo prodrómico. Llega el virus al tallo encefálico y aún así todavía no hay respuesta inmunitaria, ¿ya? Y aquí se pone más interesante. Dentro de la organización del sistema nervioso central, el sistema nervioso central tiene una capa que se conoce como la barrera hematoencefálica. Ya ahí la conocemos, ¿no? Evita el paso de sustancias libremente de la circulación al tejido nervioso. ¿Por qué? Porque el tejido nervioso es un tejido muy delicado. La barrera hematoencefálica es tan pero tan selectiva que ni siquiera deja entrar a las células inmunitarias. Es por eso que cuando se establece un cuadro infeccioso dentro del encéfalo es muy difícil que haya una respuesta inmunitaria adecuada. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo no permite que las células inmunitarias entren. ¿Por qué? Una célula inmunitaria